convirtiéndonos en colonias. Hoy nos reunimos aquí, donde se nos hizo la guerra, tanto a españoles como a boricuas, para condenar, repudiar, rechazar la presencia del imperio en nuestra nación. Lo que tenemos que hacer es reclamarla, restaurarla, sin pedirle permiso a nadie, en unidad de todos los sectores que así deseen. Con esa intención de unidad es que diferentes organizaciones presentes a continuación se habrán de dirigir a ustedes en un corto mensaje donde se manifestarán contra la invasión y exhortando a lograr la descolonización de nuestra nación. Tenemos dos actividades. Primero, en la tarde de hoy, pues como les mencioné, los mensajes de las diferentes organizaciones. Y luego la sección Boricua defendiendo la nación, que como preludio le había indicado de que vamos a hacerle la guerra al tío Sam. Así que no se vaya nadie para que practiquen su puntería. Unas premisas esenciales. Un saludo a los compañeros. ¡Viva Puerto Rico! Una de estas premisas es la no participación en ninguno de los procesos coloniales. ¿Por qué? Porque entendemos que el comprometerse, el participar, el aceptar simplemente este tipo de esquema nos hace cómplices del coloniaje. En segundo lugar, creemos sí en la unidad, pero esa unidad tiene que ser una unidad en acción, no una unidad en palabras. Por eso nosotros no somos dados a discursos muy largos, sino explicar qué es el Estado. Pues es lo que hemos querido ejemplificar, lo que se puede hacer en un Puerto Rico libre, en un Puerto Rico soberano. Estamos trabajando a nivel internacional en todas las organizaciones que nos dan audiencias, las Naciones Unidas, la CELAC. Estamos trabajando a nivel local con las comunidades, con los pocos recursos que tenemos, con los pocos recursos que me refiero principalmente a recursos humanos. Es bien difícil establecer un proyecto diferente, porque todo el mundo al llamado de las elecciones acude a buscar su pedazo del bizcocho, ¿no? Pero cuando se trata de trabajar día a día, son pocos los grupos, los puertorriqueños que están dispuestos a hacerlo sin recibir ningún beneficio. Y eso es lo que nosotros hacemos. Estamos ejemplificando lo que se puede hacer, el trabajo de comunidades en Piñón, el trabajo de comunidades en Calle, el trabajo de comunidades en Aguadilla, en Mayagüez. Y a veces no tenemos que hacerlo porque existen grupos, como existen en Humacao, como existen en Alborito, como existen en el mismo Calle, que ya están trabajando. Y lo que nosotros hacemos es comunicarnos con ellos para darle apoyo y expresar nuestra solidaridad. Esto es bien importante. También creemos que es necesario elaborar un proyecto de resistencia civil pacífica. Y no quiere decir de resistencia civil sin acción, sino todo lo contrario. Hay que inventarse la manera de desconocer el régimen, de combatir el régimen y de hacer cosas que el pueblo se entere de que hay una oposición viva, que hay una oposición continua, que hay una oposición deseosa de cambiar la forma en que se hace. Ese es el trabajo del Estado Nacional Soberano de Bolivia y este es el llamado que nosotros hacemos. Nosotros no queremos ser los protagonistas de nada, nosotros queremos ser un ejemplo. En ese ejemplo es necesario que se integre el mayor número de personas. Cada cual de los grupos que están aquí, entiendo que son 5 o 6, no somos muchos, por supuesto. Si lo fuéramos ya esto no sería una colonia, ¿verdad? Cada grupo tiene un papel que desempeñar.
lo va a tener que seguir haciendo. Tenemos que construir, ahora mismo me entregaron una hojita de un grupo muy similar al que nosotros estamos estableciendo, y se está hablando de una ruta, se está hablando de un plan de nación, de un plan que recoja lo que es la nacionalidad boricua y la plasme en un proyecto. Ese es el llamado que hacemos. Así, compañeros, que sin más palabras, vamos a trabajar juntos hacia ese Puerto Rico libre y soberano que queremos, hacia ese Borinquen que queremos. Muchas gracias. Las palabras que acaba de decir el compañero Jordán, Francisco Jordán, están muy a tono con dos citas que voy a decir de don Betance, el llamado padre de la patria. En una dijo, ser libre es empezar a hacerlo. Y en la segunda dijo, el pueblo que quiere libertad la coge y no le espera de nadie de gracia y merced. Muchas gracias por eso. Y como también él mencionó de un plan, pues precisamente tenemos a la compañera Leonor Velázquez que nos va a estar hablando sobre precisamente ese plan que él mencionó. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Leonor Velázquez, soy residente de San Germán, pero nacida y criada en Peñuelas, en Callaboa, Canción. Hace casi un año empecé con la idea de proponer un plan nacional para Puerto Rico, ya que yo entiendo que la mayor parte de los puertorriqueños que no entienden lo que es la importancia de la independencia para Puerto Rico lo hacen porque están amparados en una serie de mitos y de mentiras. Y que entendemos que, bueno, yo entiendo, que la única forma de despegar esas mentiras es proponerles lo que va a ser la realidad de la República de Puerto Rico, que seamos finalmente libres. Hoy es un día de triple luto para la patria, un día que es triste para la patria, pero nosotros tenemos que ampararnos y fijarnos en las enseñanzas del pasado, pero mirar hacia el futuro. No es mi interés, jamás lo ha sido, ni será menospreciar o menoscabar el trabajo que han hecho mis hermanos puertorriqueños, que han entregado toda una vida a la lucha. Yo no les dejo ni a los tobillos y cuentan con mi más profundo respeto. Pero quizá porque yo estuve mucho tiempo fuera de la lucha, porque me dediqué a hacer una familia y me olvidé de la lucha y regresé después, me di cuenta por haber estado fuera del bosque que quizá estoy equivocada, pero quizá sería bueno que nos juntáramos para hacer un plan nacional y educar a los puertorriqueños que no saben, porque están aturdidos, porque la gran explosión mediática que nos mantiene insertándonos ideas y la educación colonial nos inserta ideas que son equivocadas y nos hace pensar que la realidad es otra. Nosotros tenemos que eliminar esa realidad alterna y enseñarles la verdad de la colonia, que vean de verdad cómo nos están haciendo daño y cómo podemos ser un país próspero, libre y soberano. La colonia es un crimen contra los boricuas. Y ante la colonia no basta reaccionar con ira e indignación, eso lo llevamos haciéndolo hace muchos años. No basta leer, escribir, estudiar y acumular conocimientos. No ayuda a atacar a nuestros hermanos que están aturdidos, que son ciegos, que no entienden lo que está pasando. Porque cuando los atacan, no ganan adeptos, ganan enemigos. Tampoco ha sido productivo denunciar a los políticos y a la élite puertorriqueña que se pegan al poder como garrapatas y succionan la savia de nuestro pueblo mientras entregan nuestra riqueza al invasor. Ninguna de esas cosas por sí sola ha funcionado. Tenemos que hacer pausa y convertir esa ira e indignación en acción planificada y consensuada. Tenemos que reagruparnos, tenemos que reevaluar, reorganizarnos y acordar un plan estratégico a largo plazo
para esto es necesario hacer un plan nacional que detalle cómo va a ser nuestro país cuando deje de ser una colonia. El currículo descolonizador debe basarse en ese plan nacional porque tenemos que educar. Soy educadora y como educadora sabemos lo que somos educadores, que hay que planificar la clase. Y para planificar la clase se tiene que tener un texto, pues ese texto va a ser educación. Nos urge trabajar con estos programas, un programa que nos diga cómo va a ser nuestro país y usarlo como base para diseñar el país que queremos. En el camino encontramos situaciones cuando estemos haciendo ese plan nacional en las cuales no podamos llegar a un acuerdo, pues en el plan nacional se deben poner las alternativas que no llegan a un acuerdo y cuando llegue el momento en que seamos un país libre y soberano, pues el pueblo debe elegir cuál de esas alternativas quiere. El pueblo debe elegir cómo es que va a ser ese gobierno, cómo es que va a ser ese sistema social. Yo vine aquí hoy a hacerles un ruego. Y el ruego es que tenemos que trenzar todas las banderas del independentismo y trabajar juntos para redactar ese plan nacional, para establecer una estrategia educativa clara y precisa para divulgar el plan nacional para nuestros hermanos e implantar esa estrategia. Nosotros, los aquí presentes, somos libres, nosotros todos somos libres. A seguir reuniéndonos cada 25 de julio, cada año, a lamentar el Día de la Prostitución de Puerto Rico, porque yo llamo este día el Día de la Prostitución de Puerto Rico. Este fue el día que el proxeneta, entiéndase, Estados Unidos de Norteamérica, legalizó la condición de chulo de Puerto Rico. ¿Okay? Para mí este es el Día de la Prostitución. Y yo quiero dejar de celebrar y poder celebrar el Día de la libertad de mi patria. Que viva Puerto Rico libre. ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias. Ella habló de un plan, habló de una resistencia. Y este es el plan que nosotros tenemos. De que toda organización en una camaradería y en una forma de unidad podamos proyectarnos como un pueblo unido. Y hablando de resistencia, tenemos a Edgardo Prats, que nos va a hablar de una resistencia que hubo en Puerto Rico cuando estos bandidos nos invadieron. Y nos va a estar hablando de lo que sucedió en Asomante y al mismo tiempo va a estar haciendo una invitación muy cordial para que nos presentemos el 12 de agosto allá en el Asomante para protestar lo mismo que estamos haciendo aquí, pero con un pequeño distintivo. Compañeros, por favor. Un distintivo que él va a explicar ahora. Muchas gracias. Un día como hoy, 120 años de la invasión norteamericana, estamos aquí en señal de protesta, ¿verdad? Yo traigo de ahí bonito 2 cañones Plasencia de montaña, ¿verdad? Que son los que impidieron el avance de las tropas norteamericanas hacia Ibonito, hacia la Asomante, ¿verdad? Esto es un evento que nosotros lo empezamos a dar a conocer cuando se cumplió el centenario de la invasión, al calor de una discusión que ustedes recordarán de los entreguistas de este país, de esta señora Norma Burgos, que decía que nos invadieron por invitación. ¿Ustedes recuerdan eso? La tesis, famosa tesis, ¿verdad?, de la invasión por invitación. No más lejos de la verdad, cuando repasamos la crónica de Ángel Rivero Méndez, ¿verdad?, que da a conocer cómo en la trinchera de la Asomante, las alturas de Colón, pues se resistió con cañones de montaña. Le llamaban cañones Plasencia porque lo inventó un general de apellido Plasencia. Y ahí, pues el mismo día del armisticio, es decir, el 12 de agosto de 1898, se detuvo el avance de la tropa norteamericana que dirigía Lancaster, ¿verdad?, al servicio del general Wilson. Ellos venían subiendo, como ustedes saben, de Cuamo, ¿verdad? Y los españoles habían decidido cerrar
el avance en las alturas del Asomante, porque las fuerzas invasoras no podían ser auxiliadas desde allá. Y justamente eso fue lo que ocurrió. Tomaron Cuamo, ¿verdad? Tomaron alrededor de 260 prisioneros en Cuamo. Mataron a Martínez Illesca en Cuamo, ¿verdad? Al comandante Illesca. Y se batió con ellos un puertorriqueño, se llamaba Frutos López, ¿verdad? Que era para recordación porque se batió a tiro con la fuerza norteamericana. Diciendo esto, yo no quiero tampoco hacer adulaciones con esto al Imperio Español, porque bastante crueles que fueron con nosotros. Recordemos el año terrible de 1887, ¿verdad? El terrible año, donde el general Palacios, Romualdo Palacios, se mudó a Bonito para de ahí perseguir a las personas que tenían conciencia, las mentalidades liberales, que justamente pues estaban en esa área, Barranquita y Bonito, Tafonadía, y muy cerca de aquí esta área también de Piñuela, ¿verdad? Y lo cierto es que España pues no se preparó adecuadamente, ¿verdad?, en términos de la fuerza, pero no dejamos de afirmar que sí hubo resistencia al invasor, porque nos vendieron la tesis, además de esa tesis ridícula de la invitación, la tesis del desfile triunfal y de que aquí no hubo resistencia en ningún sitio y de que fueron recibidos con los brazos abiertos los yanquis, ¿verdad? Lo cierto es que no solamente hubo resistencia en el Bonito, donde de hecho le causaron 5 bajas a la tropa norteamericana, ¿verdad? Recuerdo uno de apellido John y demás, y los datos están en la crónica de Ángel del Rivero, sino también que en el Guasio, cerca del río Guasio, hubo una partida sediciosa que dirigió Juancho Bascarán, y de eso se ocupó el profesor Juan Manuel Delgado, y hay un escrito sobre esa partida. Le decían los sucios porque no usaban uniformes, y pues estaban con las ropas sucias, también se pintaban las caras de noche, ¿verdad?, para camuflajearse y demás. Pues ese Juancho Bascarán pasa como uno de los mártires también en la resistencia a la invasión norteamericana de 1898. También es necesario recalcar que aquí muchos pseudo historiadores, ¿verdad?, son jamones de biblioteca, pero no son historiadores con compromiso social, político, nacional. Trataron de desviar la atención hablando de mitos. Hay una famosa foto, 2 famosas fotos que ustedes estoy seguro que la habrán visto, de José Maldonado Águila Blanca, ¿verdad? Esa foto la tomaron los norteamericanos y apareció un libro que se llama Our People, Our Island and the People. Es decir, que los mismos norteamericanos toman la foto, publican la foto, hablan de Águila Blanca y vienen los historiadores aquí para buscar reconocimiento, negar que ese es Águila Blanca y negar que eso es la bahía de Wellington. Hasta eso han llegado los traidores de la patria, que se hacen llamar, ¿verdad?, historiadores ilustrados en este país. Bueno, me resta decir, antes de si alguien quiere preguntarme algo sobre el Asomante, que en la casilla de Caminero, cuando uno sube la cuesta de Cuamo hacia allá, se va a celebrar una actividad el domingo 12, al mediodía, a las 12, el mediodía, domingo 12 de agosto, en la casilla de Peón de Caminero, que de hecho allí fueron llevados los heridos del combate del Asomante. Y allí pues esa actividad tiene de especial que se la dedicamos a Ana Belén Montes y a Nina Droz, ¿verdad? Y a los derechos humanos. Ya pues han confirmado varias gente, también van a estar el poeta, va a estar Tony Mapellé, nuestros, ¿verdad? Así que pues
espero ver a todos allí para decirle al invasor que no claudicamos, que cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Demasiado gracias. Ya ustedes saben que los caminos conducen a su amante, el 12 de agosto. Pero, como él bien dice, cuando los invadieron, uno que otro tal vez le haya abierto las patas a los gringos, pero no todos. Y hablando de la resistencia, porque eso fue el siglo pasado, pero la resistencia continúa. Y tal vez ustedes no se acuerden de esta fecha, 26 de abril. El compañero Wilson Rivera nos va a estar hablando precisamente qué fue lo que sucedió el 26 de abril y por qué continúa la resistencia. Compañero. Estamos también representando al compañero Norberto Cintrón Fiallo, que se supone que estuviera aquí, pero está ahora mismo en Ecuador en una convención y me pidió que viniera aquí un momentito a representar. Pero antes que nada, tan pronto llegue aquí, observo algo que llama mi atención y produce en mí, provoca una reflexión. A 120 años de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, da coraje venir a Guánica y ver todavía esa piedra, ese símbolo del imperialismo y de la invasión norteamericana en Puerto Rico. Produce mucho coraje que a 120 años todavía tengamos ese símbolo, esa piedra en Guánica. Yo pienso que nosotros, todos, estamos en contra de esa invasión, pero más que en contra de esa invasión, a favor de nuestra liberación, a favor del desarrollo y la construcción del pueblo de Puerto Rico. Debemos tener un mensaje contundente contra esos símbolos de la invasión que nos indignan cada vez que nos encontramos con ellos. Nuestro mensaje debe ser contundente para poder entonces construir los símbolos y la simbología de un Puerto Rico libre. Y yo entiendo que ese debe ser nuestra meta. Claro, eso no es tan fácil. El invasor tenía un propósito desde antes de la invasión. Un propósito con Puerto Rico. Un propósito al que ellos llaman el destino manifiesto. Y llamaban el destino manifiesto con la justificación de desarrollar su política imperialista no solamente en Puerto Rico, sino en todo el Caribe y en toda América. Como muy bien mencionó un compañero en la actividad anterior, cuando Monroe dijo América para los americanos. Y su propósito era claro, porque desde el principio dejaron establecido que este es el territorio que debemos mantener. Lo dijo Miles, lo dijo Davis, y lo expresaron todos los centros de poder en Estados Unidos para con Puerto Rico, para con nuestro territorio. Y tan claro fue ese mensaje, esa intención y ese propósito, que no hace mucho, con el caso Sánchez, vuelve Estados Unidos a decir que esto no es un pueblo, que esto no es un país, que esto es un territorio no incorporado. Una colonia. Nosotros lo sabemos. Hemos estado más de 100 años diciendo que esto es una colonia. Ha llegado el momento de que nuestra resistencia, como lo ha sido desde el 1900 hasta este momento, sea aún más contundente. Nuestra resistencia sea aún mayor, como se ha hecho durante todo este tiempo. Lo primero que hace Estados Unidos para dejar claro que este es su territorio y que esa es su intención,
fue establecido en el año 1898 un gobierno militar. ¿Por qué se establece un gobierno militar? ¿Para qué? Para dejar claro en la mente de los que viven en el territorio que aquí mando yo. Oiga, y ese mensaje caló bien profundo en la conciencia y en la mente de todos los puertorriqueños. Caló tan profundo que todavía aquellos que hablan de cambio político, hablan de reformas, no hablan del cambio radical que nosotros entendemos que debe haber, que es la revolución social y política y económica de Puerto Rico. Bueno, pero para hacernos creer, para hacernos pensar que eran bondadosos, en el año 1900, con la ley Foraker, establecen que un gobierno civil, pero un gobierno civil que todos sabemos que era un gobierno civil donde todas las posiciones estaban ocupadas por norteamericanos. Como quien dice, todavía ustedes no están preparados para gobernarse así. Y ese mensaje llegó profundo y caló en la mente del puertorriqueño en el 1900. Te va a llamar algo. No conforme con eso, entonces vienen en el 1917, vienen con la intención de hacernos saber que era preferible ser americano que puertorriqueño, y en el 1917 aprueban la ley Jones. No te preocupes, que seguimos así. Aprueban la ley Jones y dicen que nos dan la ciudadanía americana. ¿Cuál es la intención? Había una doble intención. Siempre hemos hablado de una, de que querían que nosotros participáramos en sus guerras imperialistas. Y es cierto, esa fue parte de la intención. Pero había una doble intención, que era ir desmantelando nuestra identidad puertorriqueña. Aquí hay una doble intención: ocupar nuestro territorio, hacernos pelear sus guerras e ir desmantelando nuestra identidad puertorriqueña para que nos sintiéramos americanos. Y yo respeto la identidad de todos los pueblos, pero de la misma forma que respeto la identidad de los demás pueblos, yo pido y reclamo y solicito y demando que se respete nuestra identidad. Y ese debe ser parte del mensaje que debemos llevar a Estados Unidos. Luego, posteriormente, viene la ley 600, viene el ELA, para meternos en esa caricatura, en esa mímica del ejercicio de la libertad democrática. Es una mímica, porque usted sabe mejor que los que no viven en Puerto Rico, que los puertorriqueños van y votan y vuelven y esperan, y van y votan y suben y tumban, y aquí no hay cambio, aquí continúa lo mismo, y el resultado ha sido lo que estamos viviendo hoy. A través de esas estructuras electorales que nosotros sabemos que no sirven. La unidad debe darse en función del pueblo, que los independentistas deben de unirse entre sí para entonces todos juntos, como un bloque, ir al pueblo, estar con el pueblo trabajador, el pueblo sencillo, el pueblo humilde, el pueblo que vive en las comunidades, el pueblo que ahora vivimos de una forma más clara después de María. Y nos dimos cuenta que todo nuestro país vive en una pobreza extrema. La nación soberana de Boriquén se une a la condena de la invasión de Estados Unidos en nuestro territorio. Un camino es claro. Nos dirigimos hacia la reconquista de nuestra independencia. Volveremos a ser la nación soberana de Boriquén como éramos cuando llegaron los primeros invasores, los españoles. Comenzamos a recuperar nuestra soberanía cuando llegó el imperio asesino del norte, a quien condenamos hoy. ¿Se acuerdan de la Carta Autonómica? Que de hecho, si los populares tuvieran un poquito más de conciencia, estarían pidiendo que aquí se integrara de nuevo
la Carta Autonómica, no el embeleco ese que llevan qué sé yo cuántos años tratando de desarrollarlo. Y cada vez perdemos más poder. Somos parte del conjunto de organizaciones que vamos labrando callada y responsablemente las diferentes tareas que se requieren para ser libres. Unos desarrollando la agricultura tan necesaria para lograr nuestra soberanía alimentaria. Yo diría supervivencia alimentaria. Ustedes saben de que uno de los escollos más grandes, que nos encontramos el pueblo de Puerto Rico, es que muchas personas dicen, si se van los gringos, los morimos de hambre. Pues déjenme decirles que en cierto modo tienen razón. Ellos han copado todo. Nos dominan hasta en eso. Y tenemos que empezar. Ese yo creo que es el renglón más importante que tenemos que comenzar a ver. Y eso se puede ahora, no hay que llegar a la independencia para eso. Otros en la educación, luchando a muerte contra la mercenaria gringa que vino para destruir la educación, nuestra cultura y mantener nuestro pueblo en la ignorancia. Crían brutos y ustedes saben por quién van a votar. Así que eso está más que lo fuerte. Otros en defensa de nuestro patrimonio, nuestros recursos naturales, promoviendo la energía renovable, el reciclaje, mientras el gobierno, enemigo del pueblo, y eso es cierto, defiende a las empresas petroleras y de gas natural. En vista de lo avanzado de la tarde, pues no voy a abrumarlos a ustedes con el largo discurso que yo quisiera dar, porque es largo y grande el sufrimiento que tenemos como pueblo cuando nos vemos víctimas de un estado de esclavización generalizada en lo político, en lo económico y en lo social, que nos tiene que mover hoy a protestar vigorosamente por esa relación de amo y esclavo que nos ha endilgado el gobierno de los Estados Unidos de América. Lo primero que quiero decir es que en el Tratado de París, que se pactó después, 6 meses después que las tropas estadounidenses entrasen por este litoral, nos definió a los boricuas como esclavos, el estatus político y los derechos civiles del pueblo de Puerto Rico cedido por España a los Estados Unidos será determinado por el Congreso. Fueron las palabras del texto del Tratado de París, donde quedamos definidos como esclavos, porque esas palabras, ¿de dónde venían? Venían del caso emblemático del derecho esclavista de la nación americana, ese infame caso que en la historia de Estados Unidos fue el caso de Dred Scott versus Sanford. En esa decisión que le dio la bendición al racismo y a la esclavitud, la nación americana definió los derechos de los esclavos. Los esclavos no tienen derecho que los blancos le tuvieran que respetar. Esas palabras fueron incluidas en el artículo 9 del Tratado de París, donde dice que nuestro estatus político y derechos civiles serían determinados por el Congreso. Incorporan esa intención esclavista, malsana, de esclavizar y humillar a pueblos extranjeros que se ha pretendido dominarlos bajo teoría de supremacismo racista, blanco, anglosajón. Señoras y señores, en el Tratado de París, que está vigente como derecho positivo en el día de hoy, se expresan los principios del racismo supremacista blanco anglosajón. Y bajo esos principios esclavistas, en el Tratado de París, el gobierno de los Estados Unidos pretende ejercer dominación sobre este pueblo. Yo les digo a ustedes que en este momento esta patria está esclava en lo político, esclava en lo jurídico, esclava en lo económico y comercial, y la quiebra y la ruina y la crisis que vivimos es la mejor expresión de ese estado de esclavización que sufre este país bajo el imperialismo y el colonialismo de los Estados Unidos de América. Quiero pedirles a todos y cada uno de ustedes que me ayuden a divulgar esa verdad que en el Tratado de París los gringos le
pusieron a este país una relación de superior a inferior, una relación de amo y esclavo. Contra esa relación de superior a inferior, de amo y esclavo, todo boricua que se respete a sí mismo debe exigirle cuenta al gobierno imperialista de los Estados Unidos de América, para que ese gobierno invasor sepa que esta patria de Puerto Rico se respeta. Muchas gracias. Así se habla. Dos cosas que tengo que reaccionar a eso, si no, reviento. Esclavo, la madre de ellos. Dos, inferiores, y se lo voy a decir en inglés. Even if those monkeys dresses in silk, monkeys still eat. Esos monos nunca se van a parecer jamás a los puertorriqueños. Nosotros somos la raza perfecta, y 3 científicos así lo han atestiguado, donde han dicho que tenemos lo mejor de las 3 etnias: negro, boricua, me refiero a los taínos, y los ibéricos. Así que son jamás y nunca van a parecerse a nosotros. Y siempre tenemos que mantener ese orgullo, de lo contrario nos pican. Porque entonces caemos en ese complejo de inferioridad que tienen unos compañeros en Puerto Rico. Luego de la llegada de los americanos y que aquí se devaluara la moneda que había, que existía, que hicieron pobres a los que tenían, que no eran muy buenos tampoco, no eran buenos, eran los españoles, que igual eran un imperio, igual lo que lo quería era tenernos a nosotros sometidos al coloniaje. Luego de la devaluación de la moneda, que se atacara el café, que mencionó uno de los compañeros que estaba hablando ahorita, el café aquí en Puerto Rico era el de principal exportación y lo compraban los norteamericanos, pero los norteamericanos se dieron cuenta de que esto era lo que les daba poder a los pocos colonialistas y al imperio español en Puerto Rico, y por eso es que se llevan enredados y le ponen los aranceles al café, le ponen 15 trabas que no quitaron hasta 1935, cuando ya el café no tenía la posición que tenía. Poco a poco fueron destruyendo lo que había, que no dejaba de ser un imperialismo, cambió un imperialismo por otro, pero fueron creando hegemonía. La hegemonía se crea, además del dominio del aparato estatal del gobierno, también se crea a través del aparato cultural. Uno tiene el aparato estatal, uno tiene el aparato económico y el aparato cultural. Nosotros nunca nos hemos dejado quitar nuestra cultura, y ha sido nuestro bastión y ha sido lo que ha hecho que nos mantengamos hasta ahora, pero el ataque siempre ha sido por ahí, siempre han colado de distintas formas, distintos valores y antivalores en las mentes de nosotros, y lo interesante de esto es que este trabajo se hizo, y cuando se habla, estamos en un coloniaje de 500 años, los últimos 100 años han sido el coloniaje de los Estados Unidos. Es una tarea ardua, es una tarea cuesta arriba, y se representa y se ve en cuántos estamos aquí, en cuántos estamos haciendo esta lucha que es necesaria. Ese andamiaje emocional en los puertorriqueños, y para que vean la fuerza que tiene, lo establecieron a través de la televisión, a través de la radio. Cuando hablamos de nuestras mentes, y que nuestras mentes están dominadas, porque desde el principio ellos supieron y hicieron que un aparato tan tecnológico y avanzado estuviese asequible en todas las casas de todos nosotros puertorriqueños, y poco a poco fueron añadiéndole canales, y a través de este aparato nos han dominado, y han dominado a la mayoría de los puertorriqueños, que incluso cuando a través de la televisión se critica al sistema, se hace defendiendo al sistema y poniéndole una traba que dice: critico al sistema aquí y mantengo el sistema de una manera más fuerte por este otro lado. Uno lo puede ver bien claro, y esto es un ejemplo bien fácil de entender de todos nosotros, para todos nosotros, y cómo este aparato, además de adoctrinarnos, nos fue minando otra parte tan importante, y que se refleja en cuántos habemos aquí, cuántos vamos y participamos. Cuando tú tienes un niño pequeño, a mí me pasó con mis hijos, ya tengo 3 hijos, y ha sido lo mismo, y lo he visto en otras instancias también, con los hijos de otras personas. Cuando el bueno de la película, el que pinta como bueno, el que es el protagonista, va a caer en una trampa que ya todos nosotros hemos visto las partes que el protagonista no vio, los nenes pequeños, los niños se levantan y tratan de advertirle al héroe, tratan de decirle al héroe de la película: mira, no vayas por ahí, y cuando ven que no lo están escuchando, que no participan de esto tan grande, se voltean hacia los familiares. A mí me miraban
papi, como que esto, no entendían todavía lo que estaban haciendo y lo que estaban viendo, pero se daban cuenta de que no participaban, que en lo grande, en estas cosas maravillosas que hacen estos superhéroes, en estas cosas maravillosas, estaba metido el televisor y ellos no estaban metidos, ellos no participaban y poco a poco van matándole la participación que tienen que tener. Esa parte tan importante de que nosotros somos esto y estos somos nosotros, lo pierden. Y eventualmente se vuelven adolescentes, se vuelven adultos que no participan. Y esa participación se la mataron desde ahí. Nuestro enemigo más grande, la lucha más grande que podemos dar con nosotros mismos y que nosotros podemos llevar es la independencia de Puerto Rico. Y empieza siendo hegemonía. Y para hacer esa hegemonía tenemos que apagar los televisores. Ahí. Nos veremos. No fallaste ahí. Yo no fallé. Ah, ese falló. Le diste donde más te duele. Yo no lo logré dar, ahora sí, mira, le ponen like. Ahí. Ahí. Hay que hablar inglés, Saramambiche. La piedra, ¿no? La piedra bueno también. Oh, ahí. Dale la cara, Dale la cara. Es que no se falla, si no le da a ella. Ahí. El peñón también no lo queremos. Oh, too high. Pues se dinamita. Ahí, en la gorra. Ahí. José, tira tú. Mira tú que te has quedado sin. Sí. Eso es. Ahí estamos. Se quedó la cara del tro aquí. Siguieron por el payaso, no bien duro. Eso creo que es una. Que cuando hicieron esto, fuera de piedra y dejaron esa cuestión. Que los tiren.